Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Jorge Avedravo, asambleísta del Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, mientras se conecta el asambleísta, parece que ya lo tenemos en la línea. El jefe de bloque justamente del Partido Social Cristiano, a donde pertenece el asambleísta que vamos a entrevistar en minutos, es Esteban Torres, y él mencionó que siempre hemos pensado que cualquier contribución adicional a la policía en materia de seguridad interna es positiva. ¿Qué nos preocupa?, dijo el jefe de bloque, que los militares se les retire su función principal de cuidar las fronteras por donde hay tráfico de drogas y armas, dijo Torres. Ya estamos con el asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes. Qué gusto estar con usted, con todo el país. Un saludo para usted y para el país entero. Gracias, Jorge. ¿Apoyará entonces el Partido Social Cristiano esta reforma? Bueno, nosotros siempre hemos sido claros y hay que tenerlo con claridad para el país, porque no podemos ahora, por la etapa política que hoy vive el país o por temas seccionales, cambiar un discurso. Nosotros siempre hemos dicho que hay que dotar de lo necesario a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y ayer usted lo mismo lo ratificado, Gisela, el jefe de bloque del partido lo dijo. Pero aquí lo que tenemos que entender es que el gobierno es el que tiene que dotar de eso y la Asamblea tiene que hacer su trabajo. Nosotros tendremos que analizar algunos temas de la reforma, pero creemos que es importante saber quién va a cumplir su rol. Cada quien tiene que cumplir su rol. Obviamente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y también cumplir con las necesidades que tenemos cada uno de los ecuatorianos. Pero ustedes conocen si es que tienen los militares los recursos necesarios para apoyar a la policía sin descuidar las competencias constitucionales. Mire, ahora ni siquiera han dotado de lo necesario para que puedan cumplir con un tema de seguridad. Lo que le interesa a la gente es el tema de seguridad en este momento. Y vemos que en eso ha fallado notablemente el gobierno. Porque quien tiene que comprar, tiene que dotar de vehículos, de armas y de capacitaciones, es el gobierno nacional, no la Asamblea Nacional. Pero yo creo que, como lo decía, el rol importante de cumplir hoy las Fuerzas Armadas, tanto en los temas fronterizos, como hoy va a cumplir el tema de seguridad, si es que pasa esta reforma, lo importante sería que cumplir ese rol y dotar de los recursos necesarios para que eso pase. Pero yo sí creo, Gisela, que lo que tiene que preocuparnos mucho más en este momento es el tema del procedimiento en el cual se está tomando esta reforma constitucional, porque al convertirse en esta reforma hay que cumplir plazos fatales establecidos en la ley orgánica de la función legislativa, y eso yo creo que con el show que se puede dar o que se dio en ese sentido político no puede estar enfocado de esa manera. Esto tiene que ser tratado de una manera técnica y es lo que la gente tiene que conocer. No es que aquí estás a favor o en contra de un narcoestado, o como se llamaba incluso los narcoasambleístas, o una narcoasamblea, no. Yo creo que aquí lo que hay que conocer es la reforma y el fondo de la reforma, de lo personal, es decir, y el debate que... Usted está diciendo que se garantice que en realidad esto solucione permanentemente el problema o por lo menos sea una ayuda permanente a la lucha contra las drogas. Totalmente. Yo creo que esta reforma no va a ser la solución total al problema que hoy vivimos en el país. Pero a ver, no es tan difícil entonces analizarlo o tomar una posición de una vez, porque ya hemos visto cómo funciona la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en crisis, en violencia y criminalidad, porque lo ha hecho en estos últimos 7 estados de excepción y la cosa no ha cambiado, no se ha solucionado el problema. Entonces... Totalmente. Yo creo que, como le decía, no va a ser la solución total al tema de seguridad, pero le va a dotar de una herramienta necesaria para hacerlo. Yo creo que la decisión se tiene que tomar en los debates y en los informes. Recordemos que aquí ya la reforma ha sido presentada por el presidente, tiene que ir a la Comisión Especializada Constitucional dentro del tema, ellos calificarán ya la misma, de ahí habrá el primer debate, después 90 días del segundo debate, ¿no es cierto?, y se tendrá que ahí, ya con los votos necesarios, poder calificar. Y de ahí tendrá que ir, esto es importantísimo, tiene que ir a un referéndum ratificatorio, tiene que ratificar lo que dijo la Asamblea, tiene que ratificarse, a través de eso lo dice la misma Constitución. ¿Qué costo va a tener este referéndum? Eso ya lo del CNE lo tendrá que ver, lo tendrá que analizar, y eso yo digo, no sé si esa plata que vamos a dedicar a este referéndum o a esta reforma
¿No será mejor de comprar ya las armas, los vehículos, dotar de lo necesario ya a las Fuerzas Armadas a través de un decreto? Y yo creo que eso es lo más importante. Ese es el análisis importante que se tiene que hacer en este momento. Yo siempre les he oído mencionar reiteradamente que se debe hacer una lucha contra las drogas en sí, ¿no? Sin embargo, este combate ha sido históricamente un recuento de pérdidas para las primeras potencias mundiales. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, que le declaró la guerra a las drogas en la década de los 70s. En medio siglo, pues lo único que consiguió es que el consumo aumente, se triplique. Hay más adictos a las drogas cada vez en el mundo. ¿Por qué no se toman esos ejemplos? Mira, aquí tengo un dato. Se empleó un presupuesto de 25.5 billones de dólares en esa lucha. Y lo único que hizo esa lucha y que logró es que aumente el número de personas adictas a las drogas. ¿Por qué no se toman estos ejemplos para analizar que la estrategia de aumentar la fuerza del orden contra el narcotráfico no ha funcionado a escala mundial? Bueno, yo creo que es un tema también de salud pública. Las políticas públicas tienen que ser claras en ese sentido. Es un tema que el Estado tiene que garantizar a los ciudadanos y saber que desde esa perspectiva se tiene que hacer. Yo siempre he dicho, no creo que por la falta de leyes se tiene que pensar en que no se puede hacer algo. Yo creo que la Asamblea tiene que cumplir ese rol. Pero al ser esto un tema de seguridad y hacer un tema muy clave, y lo que usted menciona, no es que nos estamos inventando algo, usted lo ha dicho claramente. Hay temas que hay que analizarse. Hay dineros que se han invertido, hay luchas que ya se han dado. Y hoy el país está pasando por un momento crítico, históricamente crítico, lo diría yo, en el tema de seguridad, en el tema del narcotráfico, la lucha que se tiene que dar. Y esa lucha tiene que ser frontal, no puede ser a medias. ¿Y cuáles son las alternativas que se ha buscado desde la Asamblea justamente en esa lucha? Gisela, dotar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a los que tienen que cuidar el orden público del país, ¿no es cierto? El Estado debe garantizarles eso, dotar de lo necesario. Y ahora yo creo que sí, vemos que estamos pasando por un momento político, circunstancial, en el cual estamos en el tema de excepcionales. Y obviamente no podemos manejarle un tema tan delicado como la seguridad del país y por los momentos que pasa hoy, esas circunstancias, querer volverle político. Yo creo que el show político hay que dejarle a un lado en este sentido y pensar que estas reformas constitucionales, que sí puede ser una herramienta clara y necesaria y que la podemos apoyar y la vamos a apoyar si es que es necesario, ¿no es cierto? Pero aquí también tenemos que pensar en eso, en los tiempos que va a pasar, en el costo que va a tener. Y yo creo que lo importante ahora es saber que la policía, las Fuerzas Armadas, lo que necesitan son recursos para salir adelante. Y pero créeme, no solo recursos. Gisela, Usted dijo yo creo que con recursos y con funcionamiento necesario las cosas van a funcionar. Pero no solo eso, usted dijo un tema clave también. Los problemas, hay que también atacar el problema de salud pública que es la adicción a las drogas. No solo eso. Y por otro lado también pensar en otras estrategias como la legalización de la droga, que podría romperles el mercado a los narcotraficantes. Porque mientras varios estados han despenalizado el uso recreativo de algunas drogas, el Frente Parlamentario Anticorrupción busca la eliminación de la tabla de consumo. ¿Cuál es la posición del Partido Social Cristiano frente a la eliminación de ese recurso? Bueno, yo creo que esto se ha generado un debate bastante amplio en el tema de la tabla, ¿no es cierto? Nos han dicho que se ha generado más del microtráfico, que vemos más personas en las cárceles, que están obstaculizando incluso el tema de la función judicial, en razón de que los microtraficantes ahora ya podrán entrar dentro de las cárceles y la sobrepoblación carcelaria ha crecido dentro del tema. Bueno, yo creo que el debate es amplio en el tema. Primero saber, como lo decíamos, un tema de salud pública, que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos en relación a ello. Pero de ahí la eliminación o no de una tabla, se tendrá que entrar en un debate mucho más técnico y saber que el funcionamiento de las drogas, o el narcoestado que se quiere llevar en ese sentido, y obviamente, y por eso la preocupación incluso, decíamos que en las fronteras se tienen que cuidar porque ahí es donde pasan pues las drogas, ahí es donde pasa el microtráfico. Ahí es donde pero ¿cuál es la posición frente a estas alternativas del Partido Social Cristiano? ¿Cuál es su posición? Es decir, ¿cree que es la solución eliminar una droga, eliminar una tabla de drogas? Apoyar a la reforma es fundamental dentro de eso, sabiendo que los debates podemos ampliar en este sentido y saber que dentro ya de este referéndum aclaratorio que se tenga que dar en la ciudadanía, se tenga que hacer de manera clara. Nosotros, es claro que sabemos y entendemos las necesidades de la gente en relación a un tema, como lo digo, tan delicado que es el tema de salud pública. Entonces, no es que estás a favor o en contra de una tabla,
saber que la solución de la lucha contra las drogas tiene que ser clara. Y obviamente un debate mucho más ampliado, un debate mucho más claro, sabiendo en el tema de salud pública en relación a los problemas que pasa hoy la juventud, que pasan en el tema de adicción o el funcionamiento. Incluso, mira, y hay temas que hay que decir, Gisela, la falta de obra pública en relación a algunos sectores del tema, por ejemplo, de canchas deportivas, el funcionamiento de las mismas, el trabajo que se pueda dar o no, el acceso a las universidades incluso. Pero yo no veo las alternativas en ese ámbito que colaboren para buscar estrategias, que no sea solo militarizar las calles, dotarle de implementos a la fuerza pública. Esa no es la única alternativa. Hay muchas que pueden salir desde la Asamblea y yo no veo que estén saliendo alternativas desde la Asamblea justamente para eso, más que la de buscar la solución criminalizando al consumidor. Porque eso es eliminar la tabla de drogas para muchos expertos. Obviamente el tema de militarizar, el tema de buscar es la forma, pero ya es la solución a un problema que ya existe. Lo que hay que buscar es la solución para que no exista ese problema. Y obviamente la capacitación, obviamente la educación, obviamente de dotar también, como te decía, de las canchas deportivas, el funcionamiento mismo que se pueda dar en relación a la obra pública, el acceso a la educación. Mira, ¿cuántos jóvenes se sienten frustrados al no poder ingresar a una universidad y caen en un tema de adicción? Con la desocupación, la falta de empleo. Entonces, yo creo que nace desde ahí. Obviamente, las herramientas necesarias de una ley, dentro de un proceso que se pueda dar y que la Asamblea Nacional tiene la obligación de hacerlo y que tenemos que tener esa sintonía con la ciudadanía, es la ratificación de leyes para crear en ese sentido. Se han creado 7 leyes, se han dado, más bien dicho, Gisela, al país 7 leyes importantes en el tema de seguridad en esta Asamblea, ¿no es cierto? Como el tema del uso progresivo de la fuerza, en el tema de 7 leyes importantes. Esa no ha sido la solución final y vemos que la solución final tiene que ser los recursos, tiene que ser de dotarlos de lo necesario para poder hacer las cosas. Obviamente, pero yo realmente le digo con toda sinceridad, asambleísta, yo no veo que se esté trabajando en varios frentes desde la Asamblea Nacional. Como usted dijo, son varios sectores en los que hay que trabajar, pero yo no veo que se esté apoyando realmente desde la Asamblea, más ahora que sí, que dicen que van a analizar el proyecto que permite que los militares también salgan con la policía en la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas organizadas. Sí, porque ya el presidente les dijo, a ver si es que les puso el ojo y les dijo, a ver, vean si es que ellos apoyan para que estén ahí todos dicen, ahora sí ya vamos a analizar. Pero de ahí de realmente es que hacer... para eso hay los debates, para eso hay los informes. Yo creo que es importante dentro de ellos, hay que analizar la reforma, hay que ver lo positivo y hay que mejorarla. Hay que trabajar en equipo. Mire, esto por eso le decía a Gisela que no hay que politizar el asunto. No hay que volverlo dentro de un show político, sino una solución real a un tema de inseguridad que lo vivimos día a día. Ese es el problema que ahorita existe. Entonces, si es que si hay una pelea política entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Estado Judicial, quien pierde es la ciudadanía. Y eso es lo que no podemos permitir. Y sabe que perdemos también tiempo en tanto análisis, voy a pensar, voy a ver, voy a hacer. Perdemos tiempo y mientras tanto las bandas organizadas se van reforzando con más armas, con más estrategias, con... Ellos nos van 10 pasos más adelante mientras que nosotros seguimos peleándonos, viendo cómo nuestras instituciones se pelean, se lanzan la pelotita entre uno y otro, y eso es triste de verdad. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta. Muchas gracias a usted, siempre es un gusto, que pase muy bien. Una buena tarde. Jorge Abedrago, asambleísta por el Partido Social Cristiano.